Temprano, el último día del Congreso. Vamos a dar por empezada, sí, ya el último día de curso intracongreso en actualización de marcadores tumorales séricos. Hoy vamos a contar con la disertación de dos amigos. Ellos son Darío Jacobsen y la doctora Viviana Fabre. Va a comenzar Darío, quien es bioquímico, responsable de calidad en el laboratorio del Centro de Diagnóstico ROCE de la Ciudad de Buenos Aires. Ayudante de primera de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Buen día para todos. Vamos a subirlo un poco, después lo bajo cuando tengas que hablar vos, Vivi. Bueno. Primeramente quería agradecer a la organización del Congreso y también a Benja por invitarnos y darnos la posibilidad de contar un poco nuestra experiencia. Yo pude venir a la primera clase que tuvieron de marcadores, me llevé muchas cosas, mucha información útil y ahora vamos a ver si podemos ir cerrando algunos temas con lo que respecta a calidad, teniendo en cuenta eso que vieron tanto en la clase de ayer como la parte preanalítica como en la primera clase, ¿sí? Ser tan temprano en la mañana y hablar de calidad, yo creo que ya los tengo que felicitar porque estén acá. Vamos a tratar de que esto sea algo ameno y que sea también algo bien dirigido a lo que es la utilidad de estas herramientas, ¿no? Entonces yo en realidad había preparado una diapositiva para hablar del preanalítico, pero consideré que eso lo vieron ayer y consideré que ustedes también saben que el mayor porcentaje de errores cuando nosotros vamos a hablar de resultados mal informados o errores en el laboratorio proviene de la parte preanalítica. Entonces todo lo que vieron ayer y todo lo que pudieron, toda la información que se brindó ayer, es fundamental estandarizarla cuando vamos a armar un sistema de gestión de calidad y vamos a hablar de lo que es aseguramiento de calidad principalmente en la etapa analítica y les voy a dar algunas herramientas importantes para la etapa posanalítica. Bien. Si yo tendría que empezar un laboratorio de cero y tengo que pensar en un servicio para informar resultados de marcadores tumorales, lo primero que hago cuando me siento es pensar en esto, ¿no? En el diseño del sistema. Yo voy a hacer un sistema de calidad, un sistema de medición, y voy a tener que definir antes de empezar a trabajar algunas cuestiones. Y una de ellas, y algo muy importante en este tipo digamos, de especialidad, que son los marcadores tumorales, es definir ¿cuáles son los niveles de decisión clínica? O sea, ¿cuál va a ser la utilidad del test? Estamos de acuerdo que esto está muy discutido todavía, más que nada si hablamos del screening, ¿sí? Porque la mayoría no sirven por sí solos para screening. Y entonces cuando yo pienso en la utilidad clínica del test, también pienso en qué problemas me voy a encontrar en la práctica al implementar bien la determinación de ese marcador. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de screening, el mayor problemática, y eso lo van a ver también bien en profundidad cuando la doctora le hable de marcadores en líquidos de punción, es cómo se calcula la sensibilidad diagnóstica, la especificidad diagnóstica y el valor de corte que nos va a ayudar para establecer estos límites. También lo vamos a poder utilizar los marcadores como pronóstico. Y las dos cosas más importantes que yo veo y la resistencia mayor que vamos a tener cuando hablamos de la parte de calidad es utilizar el marcador como marcador de recurrencia de un tumor y utilizarlo también como seguimiento en el tratamiento del tumor. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son las dos problemáticas más grandes? Bueno, respecto a la recurrencia es el límite de cuantificación o el límite inferior, ¿sí? Menor de ¿qué vamos a informar al paciente? Por ejemplo, poscirugía, que tiene un marcador que ya no es detectable y que lo vamos a informar como menor de. Límite de detección, límite de cuantificación. Ahora lo vamos a discutir un poco, ¿no? Y ahí está muy emparentado el análisis que se hace de la validación del método. Y por otro lado, el seguimiento de aquel paciente que está en seguimiento, poder establecer un límite superior que sea confiable con una dilución y un factor de dilución confiable cuando los resultados estén por encima de la linealidad del método y hacer un buen seguimiento del desempeño analítico. Estas es las problemáticas que vamos a encontrar y vamos a ir viendo de a poco. Otra cosa que vamos a definir desde el principio para terminar de diseñar el sistema son los requisitos de calidad, ¿no? Todos saben para qué nos sirven los requisitos de calidad, ¿no? Para monitorear el desempeño de un test, para realizar ensayos y decir si los aprobamos o no los aprobamos cuando hacemos la verificación metodológica como última instancia. Y en 2014 hubo un consenso en Milán donde
todas las personas todos los profesionales que a nivel mundial trabajan con calidad, se reunieron para decir, bueno, hay tantas fuentes dentro de lo que es la bibliografía que tenemos que definir prioridades para uno seleccionar el error total. Entonces lo que dicen es, la primera prioridad cuando uno quiere definir el error total es el consenso médico. Entonces les traje el trabajo de Duffy y colaboradores del año 2015, donde comienzan a delimitar cuáles son las características que tiene que tener un inmunoensayo para poder realizar la determinación o el dosaje de un marcador tumoral. La verdad que lo investigué mucho, es un paper largo, y no encontraba en ningún momento un requisito de calidad, algo que yo estaba esperando que diga porque es un consenso médico. Hasta que en un momento, cuando hablan de la parte de precisión, dice, bueno, nosotros recomendamos que la precisión entre ensayos de los métodos que van a dosar marcadores tumorales sea menor al 10%. Entonces, esto traducido es, bueno, tenemos que tener por lo menos un CB aceptable, un coeficiente de variación aceptable del 10%. La frase siguiente dice, porque en los pacientes con seguimiento nosotros esperamos que no haya una variación mayor al 10%. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y el sesgo? O sea, ellos están diciendo que el CB tiene que ser menor a 10 o que en realidad la variación del resultado tiene que ser menor a 10, pero no toman en cuenta el error total. Entonces, recuerdan que el error total es la suma del CB más el sesgo. Con lo cual, este 10%, si yo le aplico un sesgo, va a ser mucho más alto. Conclusión, esta definición a mí todavía no me sirve para poder definir un requisito de calidad. Vamos al segundo nivel que dice el consenso de Milán, que es variabilidad biológica. Estas son las tablas de la doctora Carmen Ricos, que lo pueden consultar en muchos sitios, por ejemplo el sitio de Westgard tiene todas las tablas subidas, y lo que van a encontrar es por cada marcador los coeficientes de variación intraindividual y grupal de variabilidad biológica, los requisitos de calidad para precisión, para sesgo o bias y error total aceptable. Vamos a hacer un poco un análisis de acá. Si nos paramos con este requisito médico y nos paramos con el requisito que establece variabilidad biológica para precisión, observen que en la mayoría estamos por debajo de 10, menos en CA 125. Ahora, observen los requisitos para sesgo y observen los requisitos para error total. Yo les dejo esta pregunta. ¿A ustedes les parece que nosotros aceptemos el desempeño de, por ejemplo, CA 19.9 con un error total de 46.3%? ¿Le sirve al médico esa variación? Entonces, si bien hay consensos, si bien hay información, la conclusión que tenemos que sacar de aquí es mirar toda la bibliografía disponible y definir nuestro propio criterio de error total. ¿Y cómo lo vamos a definir? Obviamente hablando con el médico también y consensuando con él respecto al valor que yo voy a elegir. Y la utilidad clínica del test. Y acá lo que les traigo es el tercer nivel, que es el estado del arte, donde uno ve, bueno, cuál es el desempeño de la metodología para cada instrumento y establecer un error total máximo que se podría llegar a cometer en base al desempeño, ¿no? Por ejemplo, les traigo, esto es un control externo para alfa-fetoproteína, donde primero, bueno, nos presentan el error total para variabilidad biológica, que es de un 21.9 según la tabla, los límites aceptables por el control de calidad externo, que es de 10.7, esto lo podríamos tomar como un error total del estado del arte también, y el desempeño de los métodos. Nosotros tenemos, por ejemplo, para electroquimioluminiscencia un CBD 3.8. Multiplicándolo por 3 desvíos o por 3 ese coeficiente de variación, ¿sí? Vamos a obtener alrededor un error total de 12. Entonces, tenemos variabilidad biológica de 21, requisito del control externo de 10, y según estado de arte y desempeño estamos hablando del 12%. Se dan una idea de cómo se podría seleccionar un error total para los marcadores tumorales. Y este es el mismo caso para PSA total, 33.6 para variabilidad biológica, 10.2 de límites de aceptación del programa, y si vemos las metodologías, por ejemplo, Abbott Architect, tenemos 5.4 que multiplicado por 3 nos va a dar alrededor del 15% de error total. Bien. Con lo cual, conclusión de esto es, definimos los niveles de decisión clínica y la utilidad del test, definimos los requisitos de calidad, ahora ya podemos pensar en la parte analítica y en hacer algunos ensayos. ¿Estamos? Bien. Bueno, este es el mismo trabajo de Duffy y colaboradores. Pasamos a la parte 2, evaluación inicial. Yo todavía no estoy procesando muestras de pacientes, pero voy a hacer algunos ensayos para verificar que el desempeño del método es el mismo que declara el fabricante. ¿Que declaró cuándo? Cuando validó ese método. Entonces, por eso yo les traigo el trabajo de Duffy y colaboradores nuevamente, donde detallan cada uno de los parámetros necesarios, según ellos, médicos,
para la validación, la validación analítica, ¿bien?, de un ensayo. Entonces, observemos lo siguiente. Ellos recomiendan veracidad, ¿sí?, hacer un estudio de veracidad, hacer un estudio de precisión, repetitividad y reproducibilidad. Este curso es dedicado directamente a marcadores tumorales. Recuerden que el fabricante, para realizar o para determinar la precisión de un ensayo, tiene que realizar un protocolo EP5. Seguramente se los han nombrado en algún curso de calidad que hayan hecho. De las LSI deriva ese concepto. También hay que ensayar especificidad analítica, y esto es algo muy importante para estos marcadores. Y observen esta parte, ¿no? Sensibilidad analítica y límite de detección. ¿Se acuerdan qué era límite de detección? ¿Qué significa hablar de límite de detección? Es la menor concentración que yo puedo determinar y que es diferente al ruido de fondo del equipo, ¿no?, a ese límite de blanco, a esa muestra que no tiene analito y que al procesarla me da una señal. Pero acá la pregunta es, ¿y con qué error estoy midiendo ese resultado? Si yo tengo un resultado, un marcador tumoral cercano al límite de detección, ¿con qué error lo estoy midiendo? Entonces de ahí surge la necesidad de calcular el límite de cuantificación, que es la menor dosis que yo puedo informar con un error total aceptable, según EP17A2 también, como guía de las LSI. Esa recomendación en este consenso no está. Entonces, acá empezamos a recorrer un camino donde decimos, bueno, nosotros como bioquímicos y conociendo estas herramientas de calidad, tenemos que asegurarnos justamente de informar bien los resultados y eso va a impactar en la seguridad del paciente. Entonces, ahora vamos a seguir en la próxima diapositiva para analizar un poco este concepto. Interferencia, carryover, linealidad, límite superior y robustez, que también es algo muy necesario para cuando el fabricante hace una validación. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento a ver los insertos de 3 métodos que hay en el mercado, leo bien el inserto y digo, bueno, ¿cuál voy a seleccionar para montar, para empezar a procesar muestras en mi laboratorio? Observen, este es el caso. CA199. Tenemos la mayoría de los parámetros que se requieren para la validación y hablan de límite de detección, 0,6. Vamos, esto es electroquimioluminiscencia. Vamos a otro inserto, quimioluminiscencia Adia Centaur. Sensibilidad analítica, o sea, límite de detección, 1.2. Vamos a otro inserto, Architect 19.9, quimioluminiscencia también, sensibilidad analítica de 2. Entonces es acá donde nosotros nos paramos y decimos, bueno, a ver, yo voy a informar una muestra menor de 2 o menor de 1,2. ¿Qué riesgo en el paciente conlleva eso? ¿Qué interpretación del médico conlleva eso? Si nosotros hacemos un dosaje y la muestra da 1.3 y después da menor a 1.2, ¿con qué error yo estoy midiendo? ¿No es lo mismo acaso? Entonces, tenemos dos caminos. O aceptar lo que dice el fabricante y aceptar que se está trabajando así. Ojo, observen esto, ¿no? El requisito médico en ningún momento dice que hay que calcular el límite de cuantificación. Primer error. Ese error se arrastra a los fabricantes. Entonces, es acá donde nosotros como profesionales tenemos que hacer el parate, hablar con el fabricante y decirle, yo no voy a comprar este kit hasta que no conozca cuál es el límite de cuantificación. Lamentablemente, muchas veces los fabricantes no nos están dando los resultados porque dicen que son confidenciales del límite de cuantificación. Nos pasó un caso en el hospital. Y la realidad es que nos terminan dando los kits, también otro caso que nos puede ocurrir en el hospital, para calcularlo nosotros, el límite de cuantificación. La realidad es que lo que yo creo, esta es opinión mía, no lo tienen calculado y la FDA no se los está exigiendo para este tipo de análisis. Y es algo muy, pero muy importante. Por eso tenemos dos caminos. O aceptamos esto o nos ponemos críticos, nos ponemos duros y empezamos a exigir las validaciones como se deben hacer. ¿Sí? Ahora después vamos a ver un caso de límite de blanco que está interesante para cerrar este tema. Bueno, evaluación inicial, verificación de métodos. Ok, ¿qué tenemos que verificar una vez que el método fue validado en nuestro laboratorio? Precisión. Recuerden que la última guía, que es EP15A3, habla de precisión, de repetitividad y reproducibilidad, donde los resumen con estas siglas, ¿sí? Y la realidad es que en mi experiencia no he tenido mayores problemas en la verificación de precisión de los métodos, de diferentes métodos que he realizado la verificación, con lo cual no tendríamos que tener problemas. La veracidad, sí les dejo un consejo, si van a usar el protocolo EP15 para el cálculo de veracidad, utilicen un control externo. Si no, utilicen un control interno que tenga un grupo consenso de laboratorios que informan ese control interno, ¿sí? Porque no es lo recomendable para calcular veracidad. Eso hay mucha información que avala que tenemos que calcular siempre la veracidad con el control de calidad externo, ¿sí?
A veces es difícil conseguir un control externo que cumpla con los requisitos de estabilidad del analito, pero lo vamos a poner como primera opción. Bueno, límite superior, ¿sí? ¿Qué vamos a definir el límite superior? Bueno, aquel valor, concentración alta, por el cual si una muestra me da por encima de ese valor, yo debería diluirla, ¿sí? Es aquella concentración elevada, hasta donde se mantiene la señal, en regresión lineal, la relación señal-concentración. Y acá hay algunos contrastes que tenemos que tener en cuenta. El valor verificado, ¿sí? Muchas veces, cuando nosotros hacemos estos ensayos, estamos apurados, porque queremos empezar a procesar muestras. Entonces yo no puedo esperar a que llegue a mi laboratorio una muestra muy alta para poder realizar el ensayo de linealidad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el ensayo con la muestra de mayor concentración que tenga en mi laboratorio, establezco el límite en esa concentración de muestra y después, una vez que empiezo a procesar pacientes, extiendo el ensayo, hago un nuevo ensayo con una muestra que sea mayor. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes establezcan un límite superior que sea parcial, no el que dice el fabricante, van a tener que diluir todas las muestras que estén por encima de ese límite parcial. ¿Se entiende? La dilución es muy importante. ¿Con qué vamos a diluir? Generalmente el fabricante nos recomienda un diluyente, de hecho hasta nos vende un diluyente que es el recomendado y que teóricamente está testeado. ¿Cómo está testeado? Sinceramente me gustaría como investigarlo un poco más. No hay mucha información de cómo se tiene que validar un diluyente. Sí sabemos que no tiene que tener analito, eso estamos de acuerdo, ¿no? No puedo utilizar un diluyente, por ejemplo, para 19,9 que tenga 19,9, obviamente. Y acá hay dos cosas también. La utilidad clínica, ¿no? Que con las clases anteriores yo creo que ustedes ya se hicieron ese criterio y lo habrán hecho mejor que yo ese criterio. Y la utilidad clínica de informar un resultado mayor de, ¿no? Porque quizás al médico no le interesa que uno cuantifique, que tenga que hacer la dilución cuando la concentración del analito está mayor de la linealidad. Generalmente, y en este caso de marcadores tumorales, muchas veces los médicos quieren el resultado, con lo cual este ensayo toma mucha importancia también. Y acá hay un temita que después van a hablar mucho más tendido con la doctora Fabre, ¿no? Pero es el tema de la matriz, ¿sí? Ustedes saben que los métodos están validados para una matriz sérica. Muchas veces van a leer un inserto y van a decir suero y plasma, ok. Pero no están validados, por ejemplo, para líquidos de punción. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes podrían informar el resultado de un líquido de punción, no importa cuál sea el resultado, si el método no está validado? Bien. Y una de las cosas que más impacta, y esto claramente es la práctica, que cuando se acerca el médico al laboratorio y les trae la muestra del líquido de punción, que después lo van a hablar, ustedes van a procesar la muestra, si deciden procesarla, y van a ver que el valor les va a dar siempre mayor a la linealidad, la mayoría de las veces, cuando son positivas, ¿no? Cuando realmente hay marcador. Y van a tener que diluir. Entonces, ¿con qué van a diluir? Están diluyendo la matriz, están utilizando un método que no está validado. Entonces, hay que tener muchos recaudos y hay que validar el ensayo si nosotros lo vamos a utilizar para ese fin. Límite inferior, ya hablamos del límite de cuantificación, que lamentablemente lo tenemos que establecer y no nos queda otra alternativa. Y el límite de blanco, que ahora vamos a ver el ejemplo. Recuerden que el límite de blanco es aquel que definimos cuando pasamos una muestra de la misma matriz de la muestra de paciente, ¿no? Por ejemplo, una muestra sérica, que nos aseguramos que no está, digamos que no hay presencia del analito en la muestra. Valor de referencia, la verdad que en la práctica tampoco he visto problemas, principalmente con los valores de referencia que declara el fabricante, ¿sí? No significa que esos valores de referencia sean útiles para screening ni nada. Lo que me refiero en este caso es, el fabricante da unos valores de referencia, yo hago la verificación y generalmente verifica, ¿sí? Bueno, este es el caso de Christensen y colaboradores que en el 2011 publicaron la validación que realizaron del equipo Dimension Vista de Siemens, ¿sí? Bueno, fíjense cómo tomaron diferentes marcadores, en este caso hicieron protocolo EP15, definieron repetitividad y reproducibilidad. Miren los coeficientes, son coeficientes muy bajos. Este trabajo está muy bien porque no tan solo se quedaron con 2 niveles de concentración, que es lo que recomienda la guía, sino que tomaron casi 4 niveles, tomando tanto controles comerciales como un pool de sueros. La verdad que es impecable lo que han hecho estos investigadores. Pero acá está la frutilla del postre nuevamente. Cuando vamos a la tabla donde dan las características analíticas, observen los marcadores, límite de blanco, límite de detección, y nos quedamos cortos. Falta el límite de cuantificación. ¿Sí? Entonces, esto va a tener que ser un gran consenso y a nivel mundial, porque acá estamos viendo trabajos internacionales.
¿Podemos empezar nosotros desde acá, desde Argentina, esa campaña? La verdad que sí, porque mientras más ruido hacemos con los fabricantes, se va trasladando a distintas partes del mundo. Y este es el caso de una evaluación del límite de blanco, ¿sí? ¿Cómo hicimos este ensayo? Bueno, directamente es un método de CLIA, procesamos el diluyente que en el inserto el fabricante declara que no hay presencia del analito, el diluyente recomendado por el fabricante. Vemos que CA199 para este tipo de metodología solamente declara un límite de detección de 0,6. Todos estos resultados fueron los resultados procesados del diluyente. Ok. 1,22, menor de 0,6, 0,9, 0,7. Yo también me quedé mudo, así como se quedaron ustedes ahora. La realidad es que este es el desempeño que no quiero y me genera un montón de dudas. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el paciente realmente no tiene analito? Yo lo proceso en mi sistema y me da un valor de 1,2 y venía con valores de menor de 0,6. Entonces, es imperioso el cálculo del límite de cuantificación. El límite de blanco yo lo recomiendo, aunque económicamente uno siempre primero va a establecer el límite de cuantificación, porque en este caso lo tiene que establecer, pero también es muy interesante el límite de blanco para ver esto, ¿no? ¿Qué tan alejados estamos del límite de detección que declara el fabricante? Si yo miro esto, digo, y el límite de detección por lo menos en mi equipo no está en 0,6, está más arriba. Y el límite de cuantificación va a estar más arriba seguro. No se los dije en las diapositivas anteriores, pero muchas veces van a ver en los insertos que dice límite de detección 0,6, límite de cuantificación 0,6. Chicos, yo les digo, en la práctica eso no pasa. Es imposible, es muy difícil que el límite de cuantificación sea igual al límite de detección, porque el error que se comete en el límite cercano al límite de detección siempre va a superar cualquier error total que ustedes elijan, ¿sí? 50, 60%, hasta si eligen ese 40 y pico que veíamos con el 19.9 en variabilidad biológica, no lo van a cumplir. Bien. Bueno, y esto solamente para comentarles, porque después lo van a ver en la siguiente charla, pero este es el trabajo de Mitzios y colaboradores, donde realizaron la validación para la determinación de beta-HCG y alfa-fetoproteína en líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces observen, y acá sí nos ponemos contentos porque aparece el límite de cuantificación. Este trabajo, la verdad que está muy bonito. Después no sé si van a hablar un poco de la parte clínica de este trabajo, que también es interesante. ¿Sí? Bueno, terminamos con la verificación inicial. Pasamos a la parte 3. ¿Sí? Definimos los niveles de decisión clínica, definimos los requisitos de calidad, hicimos la evaluación del método y dio todo ok, aunque lamentablemente tuvimos que calcular el límite de cuantificación. Y ahora vamos al monitoreo del desempeño. ¿Sí? Monitoreo del desempeño, en cualquier curso de calidad siempre se dan las dos herramientas principales, que son control de calidad interno y control de calidad externo. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones les puedo dar para el control de calidad interno? Solamente vamos a ver aquellos tips útiles para marcadores tumorales. La utilidad, bueno, siempre va a ser, el material tiene que ser de la misma matriz al cual nosotros vamos a medir el analito, ¿no? Tiene que ser una matriz sérica si vamos a medir marcadores tumorales séricos. Y preferiblemente de tercera opinión. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Utilizar material que cubran los niveles de interés clínico, y esto es importante, ustedes ya definieron esos niveles. Ahora, no se queden, y eso pasa mucho en la práctica, con los niveles que le da un solo proveedor de material de control, porque muchas veces es insuficiente si nosotros, por ejemplo, queremos cubrir valores de seguimiento y valores de recurrencia, por ejemplo. Entonces, si se va a utilizar como screening el marcador, algo que la verdad no pasa en muchos marcadores, bueno, deberíamos por lo menos incluir valores cercanos al punto de corte que ustedes definieron para utilizar el método, ¿no? Por debajo y por encima de ese valor, pero cercano. Bien. Si lo vamos a utilizar como seguimiento, lo importante es cubrir todo el rango analítico, obviamente. Y esta idea, que en realidad a mí me gusta más, esto estaba también en un consenso respecto a la parte del diseño, del control de calidad en marcadores tumorales, pero idealmente procesar un control de alta concentración para evaluar precisión en la dilución. A mí eso me gusta más verlo en el control de calidad externo que en el interno, ¿sí? Pero se los tenía que poner porque esto es de bibliografía. Monitorear el desempeño en dosis bajas cuando vamos a hablar de un analito que se va a utilizar para recurrencia. Y observen que todos los marcadores se van a utilizar tanto para seguimiento como para recurrencia. Bueno, miren este caso. Si ustedes hoy tendrían que elegir material de control, tenemos
En este caso es un proveedor de tercera opinión. Saben que es un proveedor de tercera opinión, ¿no? Es aquel, el control de tercera opinión es aquel que el fabricante de ese material es diferente al fabricante del método que estoy utilizando. Bien. En este caso es un fabricante que solamente se dedica a fabricar controles, ¿sí? No hace métodos analíticos. Bueno, por lo menos en esta parte de marcadores tumorales, sí, en otras. Bien, entonces, observen lo siguiente. PSA total, concentración, nivel 1, 0.06. Estamos monitoreando a niveles muy bajos. Nivel 2, 3.68. Nivel 3, 16,2. Y estos son valores teóricos. Después nosotros tenemos que reproducir estos valores en nuestro laboratorio, que a veces no es la realidad, ¿no? Esto es, también piensen que esto es para que nosotros nos decidamos a comprar el control. Después cuando lo compramos y lo procesamos, tenemos resultados totalmente diferentes. Pero siempre utilicen esto como guía. Y la realidad es que en los otros marcadores también se distribuyen a lo largo de todo el rango analítico y los valores no son tan bajos como en el caso del PSA, pero son valores aceptables para utilizar el material. Y observen el otro caso, la otra vereda. ¿Sí? Este es el control comercial que nos ofrece el mismo fabricante que realiza el método. Miren, marcador tumoral, solamente 2 niveles. Observen PSA, acá está claro. Un valor de 4, como vieron en la primera clase, se utiliza como punto de corte en el screening, y un valor de 40. O sea que este material, si ustedes quieren monitorear el desempeño y lo van a utilizar para recurrencia, el PSA que lo van a utilizar, no lo están monitoreando. Y recuerden que a menor concentración, mayor error, con lo cual este valor es muy importante poder tenerlo. Y esto les cuento yo, en realidad es para inmunoensayos en general. Cuando uno tiene niveles de control bajos, cercanos al límite de cuantificación, la sensibilidad de ese control, cuando el control se les empieza a ir, créanme que si ustedes no toman acciones y esperan 3 o 4 días, aunque el nivel 2 y el nivel 3 les dé perfecto, a la larga esos niveles se les van a terminar yendo también. ¿Qué significa? Que son muy sensibles, que por ahí le van a meter mucho tiempo a tratar de mantener estable en este nivel, pero eso les va a servir a que estos niveles nunca se vayan. Bien, ¿se entendió la idea? Bien. Entonces, recomendaciones, utilicemos de tercera opinión que están, en este caso, mucho mejor pensados en base a la distribución de las concentraciones, ¿sí? Estos materiales muchas veces vienen liofilizados o líquidos y eso depende de la estabilidad del analito. Por ejemplo, el mayor problema que hoy tenemos en el laboratorio es el PSA libre, ¿sí? Que es muy inestable, entonces generalmente uno compra un material de control y una vez que lo abre más de 3 días no puede estar procesando controles y eso es contraproducente para lo que nosotros queremos, para lo que lo queremos utilizar. Bien. Monitoreo de desempeño. Seguimos. Este es el caso del trabajo de NIR y colaboradores, ¿sí? Que lo que hicieron fue monitorear el desempeño analítico de sus métodos para alfa-feto 125, 15319, etc., con el instrumento electroquimioluminiscente COBA C611. En realidad les muestro la tabla como para que tengan una idea de lo útil que puede llegar a ser el monitoreo del desempeño mes a mes. Algo que a veces, como bioquímicos, nos cuesta mucho el sentarnos una vez, cada vez que termina el mes y decir, bueno, vamos a empezar a acumular los coeficientes de variación, a calcularlo, a hacer una tabla, a tomar decisiones, ¿sí? Les digo una vez al mes porque es algo que, una recomendación que les doy, pero lo pueden hacer cada cambio en el sistema analítico, lo pueden hacer en el periodo que ustedes quieran. Todo va a depender de la cantidad de controles que procesen durante todo un mes. ¿Bien? Bueno, observen. Estos son los requisitos para control para error total aceptable. Derivan de variabilidad biológica. ¿Qué opinan? ¿Cambiarían algo de estos requisitos? Y yo los haría un poco más exigentes, ¿no? Miren que aparece acá el 46%, el 34%. En PSA, que es uno que los mejores desempeños tiene, están haciendo 34%. Bueno, coeficiente de variación. 6,3, 9,7, 8,3, junio, julio, agosto. Junio, julio, agosto del nivel 2. Tenemos 6,6, 7,89 y 4,68. Para que lo vean más gráficamente. Esto es el monitoreo del coeficiente de variación a lo largo del tiempo. Observen este salto, 6,38, 9,7 y 8,3. Y acá es donde se evidencia la utilidad de este monitoreo. Yo ya cuando evidencié en julio este salto, estoy tomando acciones preventivas. ¿Por qué digo preventivas? Porque lo más probable es que este resultado no superó el requisito que él eligió para coeficiente de variación. Pero ya estamos tomando acciones preventivas para empezar a disminuir ese coeficiente y que no impacte en el resultado que nosotros vamos a emitir. Observen que, por ejemplo, la magnitud del salto o esta escalerita que se produce en el SEA, cuando uno lo compara con el requisito que ellos van a usar para precisión, no tiene mucha importancia. Entonces, yo ahí gano tiempo diciendo, bueno, investigo por ahora como prioridad el SEA 125 que tuvo este salto.
Esa es la naturaleza de esta herramienta. ¿Y por qué es importante esta herramienta? Porque en este caso que estamos hablando de marcadores tumorales, ustedes recuerden, y de hecho se dijo en la primera clase, que el paciente puede estar en seguimiento durante muchos años en su laboratorio. Entonces, si ustedes tienen un método que es inestable y no hacen este monitoreo, y esto realmente impacta en el paciente vino en junio y tuvo un valor que fue afectado por un coeficiente de variación de 6,3, pero después vino en julio y fue afectado por un coeficiente del 10. Y no estamos hablando tampoco del sesgo. Ni les digo si en ese momento tuvimos un sesgo y encima vamos a tener un error sistemático. Con lo cual, es importante tomarse el tiempo para diseñar bien el control de calidad interno, demostrar la estabilidad, planificarlo, utilizar el material recomendado, ¿bien? Y ante cualquier variación que se produzca en el desempeño del método, no duden en levantar el teléfono y hablar con el médico, ¿bien? Porque eso siempre es una opción y nos puede ayudar también a nosotros, porque muchas veces nosotros vemos alteración en el seguimiento del desempeño analítico, pero estamos en duda si eso va a cambiar o no va a cambiar algo para el médico, y eso pasa mucho en calidad. Entonces, levantar el teléfono, hablarlo con él, contarle el problema y que él nos dé su devolución es muy útil, y más en estos casos, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de marcadores tumorales tenemos que trabajar en grupos interdisciplinarios. No sirve de nada que el médico trabaje solo, que nosotros trabajemos solo y que solamente cada uno haga su trabajo y que no interactúen entre ellos, entre nosotros en realidad. Y acá les dejo algo que en realidad es más que una pregunta que una certeza, es decir, bueno, ¿nos serviría la incertidumbre? Quizás si alguno hizo otro curso de calidad le han hablado de incertidumbre y hoy en día está muy discutido el uso de incertidumbre, no porque no sea útil, sino estábamos discutiendo en qué la vamos a usar, ¿bien? Y la realidad es que si uno hace un monitoreo de la incertidumbre, que lo puede hacer una vez al año, cada 6 meses, va a tener idea de ese intervalo de confianza cuando uno informa el resultado de un marcador, ese intervalo de confianza del 95% donde va a estar el valor real, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de PSA, de ese punto de 4, si yo informo una muestra de 3,8 pero tengo una incertidumbre de 0,5, ¿sí? Ese intervalo de confianza se extiende e incluye el punto de corte. Entonces yo podría hablar con el médico y aconsejarle que procesar una nueva muestra o que espere un periodo y que el paciente vuelva al laboratorio para ver si realmente supera o no supera ese punto de corte. ¿Se entendió? Eso lo creo que va a estar, digamos, muy interesante para discutir en futuras charlas de marcadores. Bueno, monitoreo de desempeño, ¿cómo estamos con el tiempo? Media hora, estamos bien. Monitoreo de desempeño. La otra herramienta que les había hablado era el control de calidad externo, pero antes quería presentarles un poco el problema que tenemos en la trazabilidad de los marcadores tumorales, ¿no? Observen, en el trabajo de DAFI Colaboradores de 2015, ellos remarcan que se evidencia que en algunos métodos la diferencia entre los instrumentos, entre los reactivos que hay disponibles en el mercado, en base a los resultados, es de un 20%, ¿no? Entonces, yo les traje este control de calidad externo, que es del mes que pasó, y observen lo siguiente. Una muestra de CA199 por un método electroquimioluminiscente se informa con una media de 41, ¿no? La media grupal de los grupos del externo es 41. Para Abbott Architect la media es de 519. Para, creo que Centauro no lo veo bien con resolución acá, pero debe ser Adia Centaur, 180. Acá hay más de un 20% de diferencia, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esto, ¿qué decimos? Y estos métodos no están estandarizados, no tienen trazabilidad a un calibrador primario internacional. Diferente el caso que pasó con el PSA total, ¿sí? En el PSA total, en el año 95, la diferencia entre métodos era de un 21.8, ¿no? Que más o menos es lo que hoy pasa en algunos marcadores. Cuando se introduce el primer estándar internacional, ¿sí? Y esperan unos años para hacer la medición de las diferencias, observen cómo baja esa diferencia entre métodos, 9.5. Entonces, es importante también cuando vamos a adquirir o cuando vamos a utilizar un método para dosar un marcador tumoral, fijarnos que los calibradores estén trazados a un estándar internacional. Esto es un tema que no lo hablamos nosotros acá, ya lo está hablando la IFSC, ¿sí? En esta tabla lo que ellos resumen es, en realidad dan prioridad a todos aquellos analíticos que deberíamos sentarnos ya hoy a trabajar para armonizar y estandarizar los calibradores y la trazabilidad de los métodos, y observen que a lo último que encontramos 125, 15.3 y 19.9. Bien. Lo mismo en esta tabla, que también deriva del trabajo de DAFI, donde muestran los diferentes marcadores, el año en que se estableció el patrón primario, y observen que para 125, 15.3 y 19.9
no tenemos un patrón estándar, ¿sí? ¿Cuál es la peor situación? Esto, bueno, que el paciente no va a poder ir a otro laboratorio que tenga otro método y poder hacer un seguimiento. Bueno, eso ya lo sabemos. La verdad que nosotros estamos seguros en eso. Sabemos que el paciente se tiene que seguir siempre en el mismo laboratorio con el mismo método. Bien. Pero puede ocurrir que vaya a otro laboratorio que tenga el mismo método también y entonces ahí es muy importante que estemos haciendo el monitoreo del desempeño, ¿no? Porque también vamos a tener problemas cuando realizamos el monitoreo. Por ejemplo, en este caso, observen qué interesante. Antes, control de calidad externo. El único tips que les doy es que cuando elijan un programa de control de calidad, más allá que tienen que ver frecuencia, matriz, cómo hacen el tratamiento de los datos, pero eso ya está en otra norma ISO, que es la 17043, pero lo importante de este caso particular para marcadores es asegurarse que en la distribución a ustedes les entreguen una muestra que sea superior a la linealidad del método, para que tengan que hacer la dilución, ¿bien? Y ver el error de dilución que están cometiendo. Y por otro lado, una muestra que esté o cercana al límite de cuantificación o que directamente sea menor al límite de cuantificación, ¿no? Para asegurarnos realmente que lo mismo que estamos el mismo desempeño al cual están expuestas las muestras de pacientes, también lo estamos evidenciando con el control de calidad externo. Bien. Y veamos este caso. La misma tabla que antes y el mismo trabajo. Y observen lo siguiente. Miren los valores de bias, ¿no? De sesgo. Fíjense los valores. 10,9, 10,9. Y estos valores de sesgo no son comparados con otro método, son comparados con el mismo instrumento, mismo método que participaron en el programa de este trabajo. Con lo cual, el sesgo es un problema. A nivel práctico, yo les digo que hay métodos que funcionan muy bien, que cuando uno procesa un control de calidad externo y junta muchas encuestas para poder realizar el análisis de sesgo, ¿sí? Por lo menos como mínimo recomendable que sean 6 o más de 6, ¿sí? Nunca menos. Y evaluar también las concentraciones en las cuales uno va a calcular el sesgo. Y lo importante de esto es que dependiendo de la marca del instrumento, dependiendo de la metódica, dependiendo de la señal, el desempeño del marcador es diferente respecto al sesgo. Algunos tienen sesgo metodológico y otros no. ¿Cómo solucionamos eso? Hay dos opciones. O hablamos con el fabricante para poder reducirlo, o por otro lado, decidimos si convivimos o no convivimos con ese sesgo, ¿no? Obviamente haciendo un monitoreo constante y comparándolo con el requisito de calidad que nosotros seleccionamos para sesgo. Bueno, ya nos falta muy poco, creo que estamos bien. Pasemos 2 minutitos al post-analítico. En el post-analítico, lo único que les recomiendo, y es algo que me pareció muy interesante de este trabajo de la NAACB del 2008, es que tengan documentado, primero que lo definan por bibliografía, y que tengan documentado en los procedimientos de cada sector todas aquellas situaciones que pueden llegar a dar un falso positivo o un marcador elevado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto pasa en la práctica, al laboratorio llama al médico, que él debería conocer estas situaciones, pero puede pasar que no. Si no es oncólogo, muchas veces puede llegar a llamar al laboratorio por alguna duda de estas, o también llama al paciente. Entonces, si bien nosotros no vamos a asesorar al paciente porque no conocemos su historia clínica ni nada, pero al momento de validar, saber esto y en el momento de hablar con el paciente, al encontrar un 15.3, por ejemplo, alterado, que el paciente nos cuente que él está con una hepatopatía benigna, por ejemplo, ya nos deja más tranquilo y más seguro a la hora de validar. Es una herramienta que la verdad es muy importante y muy interesante. Y por otro lado, en realidad esta pregunta la trajo Benjamín a esta charla, él me la planteó cuando nos sentamos un poco a diseñar estas clases, y me pareció muy interesante lo que él me planteó en este caso. ¿Los valores de referencia para el cambio son útiles en este tipo de analitos? Bueno, hablaron un poco de valor de referencia para el cambio en la primera clase, ¿no? Les habló que cuando uno hace un seguimiento, ¿cómo hago? ¿Comparo el valor puntual o utilizo alguna otra herramienta para ver si realmente la diferencia entre el valor de hoy y el valor anterior, ¿sí?, se debe a un cambio en la condición clínica del paciente? ¿Bien? Entonces, ese es el concepto de valor de referencia para el cambio. Nosotros vamos a establecer un límite teniendo en cuenta el coeficiente de variación analítico del ensayo y el coeficiente de variación intraindividual de variabilidad biológica. Eso nos va a dar un rango. Entonces, el paciente viene hoy, comienza el seguimiento, yo hago la determinación y tengo un valor basal. Cuando a los 3 meses que sigue en seguimiento viene a procesar, llega el paciente al laboratorio y procesamos la muestra, vamos a verificar si ese valor, si la diferencia entre el valor de ahora y el valor anterior supera este rango establecido por nosotros, ¿sí?, por nuestro coeficiente de variación. Esto es propio de cada laboratorio, ¿bien? Porque si bien este es dato de tabla, esto es propio de cada laboratorio.
Pero para analizar un poco más a fondo si es útil o no es útil en el seguimiento de marcadores tumorales, tenemos que calcular el índice de individualidad. El índice de individualidad dice que en realidad se calcula como el coeficiente de variación intraindividuos, de variabilidad biológica, dividido el coeficiente de variación entre individuos. ¿Para qué se utiliza esto? Para justamente decidir si cuando uno va a seguir a un paciente lo va a hacer con valores de referencia o con valores de referencia para el cambio. Bien, en el caso de que el índice sea elevado, sea un índice mayor a 1, mayor a 1.2, ¿sí? Lo recomendado es que utilicemos valores de referencia para seguir a ese paciente. Pero cuando el índice es bajo, y observen ya lo que estamos teniendo en marcadores tumorales, lo ideal para el seguimiento es utilizar los valores de referencia para el cambio. Entonces, lo que sí podemos asegurar en el caso de marcadores tumorales es que el valor de referencia para el cambio, al tener un índice de individualidad muy bajo, es recomendado para el seguimiento de los pacientes. Y ¿por qué también yo esto lo tomo como un punto de control en el laboratorio? Bueno, porque muchas veces también se utiliza este valor de referencia para el cambio como un punto de control analítico y preanalítico. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que un paciente que concurre a mi laboratorio hoy y que viene luego de 2 semanas y el resultado da por fuera de ese intervalo, yo digo, bueno, ¿no pudo haber un error preanalítico o analítico? ¿No se pudieron haber confundido la muestra? ¿No pudo haber un error de pipeteo, etcétera? Bueno. Y recuerden que en marcadores tumorales, nosotros que nos dedicamos a endocrino, es difícil porque no tenemos un eje y diferentes hormonas para analizar el cuadro clínico y decir, esta TSH no me cierra. Acá es un valor puntual, que si tengo historia previa del paciente, buenísimo, y si no la tengo, es como validar un valor puntual y es difícil. Entonces, esto también nos sirve como herramienta para frenar la validación, investigar que no haya un error, y si no hay un error y dudo de ese resultado, poder hablar con el paciente o con el médico y asegurarme que realmente ese cambio fue por una situación clínica. Y como conclusión de la charla, que yo creo que fui muy incisivo con este tema, yo creo que hay muchas herramientas para calidad. Nosotros acá vimos una forma, puede haber otras, puede haber otro profesional que les hable de otras herramientas, pero la idea es que aplicar estas herramientas en la determinación de marcadores tumorales va a disminuir el riesgo del error asociado a la interpretación del resultado, que eso sabemos que ocurre. Pero algo más importante todavía, y creo que nos tenemos que animar todos a esto, ¿no? Porque me incluyo, a veces somos medios reticentes a formar parte de estos grupos interdisciplinarios. Muchas veces porque no nos invitan, otras veces porque no tenemos tiempo. Pero la realidad es que participar en estos grupos, cuando vamos a hablar, en este caso, de marcadores tumorales, a largo plazo va a impactar positivamente en el cuidado del paciente. ¿Sí? Porque vamos a hablar de incertidumbre, vamos a hablar de valores de referencia para el cambio. Y eso, y el médico también a nosotros nos va a devolver un montón de información clínica que nos va a servir para validar el marcador. Entonces, es fundamental y creo que es el cierre de esta charla de calidad que yo les quería dar, ¿no? Hay que animarse a hablar con los fabricantes, hablar con los médicos y empezar a definir algunas cuestiones que son críticas en estas determinaciones, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención y bueno. Muchas gracias, Darío, por tu charla. Dejamos el espacio para preguntas para el final, si llegamos con el tiempo. A continuación voy a presentar a la doctora Viviana Fabre, quien es bioquímica, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica del Hospital y el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Es jefa de trabajos prácticos en la misma cátedra. Fue ex residente y jefa de residentes en bioquímica clínica en el Hospital de Clínicas, es especialista en bioquímica clínica, área gestión de calidad y auditoría y área de endocrinología también de la facultad, y es magíster en recursos humanos de FUNIVER. Además es doctora de la Universidad de Buenos Aires y la invitamos a dar su charla sobre la utilidad de los marcadores tumorales séricos en líquidos de derrame. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores, muchas gracias Benja. La realidad es que a partir de esta charla Benja me obligó a estudiar mucho de un tema que a mí me generaba muchas dudas, que es la medición de los marcadores tumorales en líquidos biológicos, ¿no? Les voy a un poco contar lo que dice la bibliografía sobre este tema en particular y al final de la charla les voy a dar cuál es nuestra visión desde el Departamento de Bioquímica Clínica con respecto a este tema.
Primero que nada, les quiero aclarar que a lo largo de la charla voy a hablar fundamentalmente de líquidos de derrame y en particular del líquido pleural, debido a que hay un gran número de investigaciones en relación a la medición de marcadores tumorales en este material biológico. Y sobre el final de la charla voy a referirme brevemente al líquido cístico y al líquido cefalorraquídeo y a los marcadores tumorales que hoy en día se proponen medir en estos materiales. Brevemente y a modo de repaso, recordemos cuáles son las diferencias entre trasudados y exudados y las causas que lo originan. En el caso de los trasudados, estos se originan por aumento de la presión hidrostática de los capilares o debido a una disminución de la presión oncótica. Su origen es mecánico y las causas frecuentes de trasudados son la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. En cuanto a los exudados, estos se originan por un aumento de la permeabilidad capilar o son debidos a una disminución de la reabsorción linfática y las causas más frecuentes de aparición de exudados son las infecciones, las neoplasias y los procesos inflamatorios no sépticos. En cuanto a los derrames, recordemos que suelen ser las causas más frecuentes de ingreso hospitalario, que aproximadamente el 15% de los pacientes a los que se les realizó una toracocentesis, este procedimiento estuvo relacionado con una sospecha inicial de cáncer y que en muchos casos el derrame es el primer signo del cáncer. En cuanto a los derrames serosos, hay que tener en cuenta que aproximadamente entre un 5 y un 20% de los derrames pleurales y entre un 5 y un 10% de las ascistis tienen una etiología neoplásica, siendo el método diagnóstico de referencia la citología, pero con una limitación. La citología presenta una sensibilidad que ronda entre un 50 y un 70% y es debido a ello que muchos pacientes van a necesitar procedimientos invasivos y costosos para ser diagnosticados, tales como la laparoscopía o la toracoscopía. Además, recordemos que el cáncer puede causar derrame por diferentes mecanismos. Podemos tener un derrame neoplásico, que es aquel derrame en el que existe infiltración de las serosas por las células neoplásicas, como ocurre en el mesotelioma o en una metástasis, y que generalmente dan origen a exudados. Mientras que podemos tener derrames paraneoplásicos, que son aquellos derrames que no son resultado directo de la infiltración de las células tumorales en las serosas, pero que están relacionados con el tumor primario y que con frecuencia producen trasudados. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a abordar el estudio de los marcadores oncológicos en líquidos serosos. Y como les dije, el líquido al cual vamos a hacer referencia es al líquido pleural, diciendo, primero que nada, que para el diagnóstico de una efusión pleural maligna o un líquido pleural maligno, esto se confirma demostrando la presencia de las células malignas en el líquido pleural. Recordemos que la limitación, el método de referencia es la citología, que por bibliografía la sensibilidad del mismo oscila entre un 40 y un 90%, sin embargo el valor reportado con mayor frecuencia es un 60%. Es decir, que en aquellos casos en que la citología sea negativa, vamos a tener que recurrir a métodos alternativos de diagnóstico, que son métodos invasivos, tales como la biopsia de pleura ciega o guiada por toracoscopía, que tiene una sensibilidad del 35 al 65%, valor que aumenta si se utiliza la videotoracoscopía con múltiples biopsias. Aunque se debe tener en cuenta que estos métodos invasivos presentan complicaciones graves, tales como neumotórax, hemotórax y enfisema pleural. Teniendo en cuenta todo esto, es que hoy en día se propone la medición de los marcadores tumorales como un procedimiento alternativo a los procedimientos, digamos, estos invasivos, o como a los procedimientos diagnósticos invasivos. Entonces, en el caso de la carcinomatosis pleural, ¿y qué marcadores tumorales vamos a medir y en qué casos? Bueno, vamos a medir los marcadores tumorales en casos de tumores primarios de pleura o debido a metástasis pleurales a partir de otros tumores como pueden ser de pulmón, mama, linfoma, genitourinario y gastrointestinales. Hay que tener en cuenta que la concentración de los marcadores tumorales en el líquido pleural puede ser más elevada que en suero,
hay que tener en cuenta que el uso de los marcadores tumorales en el diagnóstico diferencial de los derrames está muy cuestionado y que hay discrepancias importantes entre los diferentes autores en relación a su utilidad clínica basados en los distintos cutoffs utilizados y de acuerdo a ellos a la distinta sensibilidad y especificidad alcanzada. Además, tengamos en cuenta que la medición de marcadores tumorales presenta limitaciones, ya que los mismos se elevan en otras patologías, tales como en patologías tuberculosas, paraneumónicas, insuficiencia renal o hepatopatías. Entonces, cuando abordamos la medición de los marcadores tumorales en el líquido pleural, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero que nada, que el CA-125 es producido por las células neoplásicas del ovario, pero también es producido por las células mesoteliales. Que en el caso del CA, del antígeno carcino embrionario, este va a estar aumentado en los procesos inflamatorios. Que además, la bibliografía recomienda que el punto de corte de marcadores tumorales para diferenciar entre un derrame pleural benigno y maligno debe elevarse para conseguir una buena especificidad aún a expensas de disminuir la sensibilidad. En realidad, la bibliografía recomienda que se debe alcanzar una especificidad de alrededor del 100%. Y finalmente, además hay que considerar que la afección neoplásica de la pleura es variada en cuanto a estirpes y orígenes tumoral. Por ello se sugiere el uso de paneles de marcadores tumorales para mejorar la sensibilidad. O sea, no se recomienda el uso de marcadores, la medición individual de los marcadores, sino un panel de marcadores tumorales. Bueno, teniendo en cuenta esto, en la bibliografía vamos a encontrar algunos trabajos en donde se investiga la medición de los marcadores tumorales en líquidos pleurales. Este es un trabajo de Tolpak y colaboradores, donde en esta tabla se muestran los distintos marcadores tumorales medidos y las diferentes metodologías utilizadas para medir dichos marcadores. Mientras que en la segunda tabla se muestra cómo se conformó la población, donde 78 de los líquidos pleurales provinieron de pacientes que estaban libres de cáncer y 90 correspondieron a pacientes que tenían cáncer. De esos 90, 17 pacientes tenían cáncer de ovario, 11 tenían cáncer de mama, 41 tenían cáncer de pulmón y 21 correspondían a cánceres hematológicos. En la siguiente tabla, estos autores muestran las concentraciones de estos marcadores halladas en los diferentes líquidos, donde las tres primeras columnas corresponden a líquidos de etiología benigna y la última columna a líquidos de etiología maligna. Yo me voy a referir a los marcadores que nosotros medimos con mayor frecuencia en nuestro medio, ¿no? Y lo que podemos ver es que tanto para el CEA como para el CA-19-9 y el CA-15-3, la concentración de los marcadores tumorales es superior y significativamente diferente en los líquidos de etiología maligna cuando se compara con los líquidos de etiología benigna, ¿no? De distintos orígenes, cardíaco, viral y bacterial. No ocurriendo lo mismo con el CA-125, donde las diferencias no son significativas. Estos autores además muestran la sensibilidad alcanzada para cada uno de los marcadores con el cutoff establecido por ellos para esos marcadores, o el cutoff que ellos utilizaron en este trabajo, siempre con una especificidad del 95%. Fíjense que la sensibilidad oscila entre un 96% para el CA-15-3 a una sensibilidad tan baja como un 41% para el CA-125. Este es un trabajo del 2017 de Porcel y colaboradores, donde ellos proponen evaluar si la utilidad del CEA y del CA-15-3 en el diagnóstico de los líquidos pleurales de etiología maligna. Y nuevamente discuten la sensibilidad de la citología y hacen principal hincapié en que la sensibilidad de la citología es mucho menor en el caso del cáncer de pulmón de células escamosas o en el mesotelioma, donde alcanza sensibilidades de entre el 25 y el 30%. Por lo cual, ellos dicen que la medición de marcadores oncológicos sería la alternativa en pacientes con falsos negativos en la citología pleural
para evitar los procedimientos invasivos. Y en realidad es acá donde la medición de marcadores tumorales en líquido tendría mayor aplicación, en individuos con citología negativa. Sin embargo, estos autores recalcan que no hay consenso sobre su utilidad y tampoco hay consenso en los valores de cutoff utilizados. Y finalmente dicen los mismos autores que ni las guidelines españolas ni las británicas recomiendan su uso. Ellos, a pesar de esto, clasifican a los líquidos de etiología maligna, de etiología benigna, y lo que ellos llaman de etiología probablemente maligna, que en realidad eran aquellas efusiones que respondían a dos condiciones: evidencia de un tumor primario metastásico extrapulmonar y un exudado pleural con estudios citológicos negativos. Lo que encuentran es nuevamente lo mismo, diferencias significativas en la concentración de los marcadores, siendo más elevados en las efusiones malignas cuando se las comparan con los líquidos de etiología benigna. En este caso, el cutoff que ellos emplean para el CEA es mayor a 45 nanogramos mililitro y para el CEA 15.3 mayor a 77, con una especificidad del 100%. Estos mismos autores muestran la sensibilidad alcanzada cuando se utilizan los marcadores medidos individualmente, o sea, cuando medimos, por ejemplo, en el líquido únicamente el antígeno carcino embrionario con el cutoff establecido por los autores, cuando se mide únicamente el CA 15.3, y lo que muestran es justamente lo que dice la bibliografía, el hecho de combinar marcadores, cómo aumenta la sensibilidad y mejora el diagnóstico, o sea, mejora la discriminación entre líquidos de etiología benigna y maligna. En la segunda parte de la tabla, en la parte más baja de la diapositiva, en la tabla 5, en realidad ellos lo que muestran es un metaanálisis en donde lo que se puede ver es la sensibilidad y la especificidad hallada por distintos autores para los distintos marcadores. Y lo que se puede observar es que, por ejemplo, para el CEA, las sensibilidades halladas por los distintos autores, en diferentes poblaciones, por supuesto, varía entre un 46 y un 55%, para el CEA 15.3 entre un 51 y un 58%, y que cuando cuando los marcadores se combinan, la sensibilidad aumenta a un 66%, con una especificidad que siempre está por encima del 90%. Bueno, y este es un trabajo del 2017 también, de un grupo de investigadores chino, de Li y colaboradores, donde ellos evalúan nuevamente líquidos pleural proveniente de individuos con tumor. Fueron incluidas 601 muestras de líquido pleural de individuos que tenían tumor y 538 muestras de individuos que estaban libres de tumor. Y en realidad lo que investigan es la utilidad del CEA, del antígeno carcino embrionario, como biomarcador para diferenciar estas dos poblaciones. Y nuevamente miden el CEA en el líquido pleural, miden el CEA 125 en el líquido pleural y además miden el CEA en suero. Y encuentran únicamente diferencias significativas que permiten diferenciar a ambas poblaciones a través de la medición del antígeno carcino embrionario en líquido pleural. No hallándose lo mismo con el CEA 125 y tampoco con la medición del CEA sérico. En este caso, el cutoff que utilizan para el CEA es de 2,64 nanogramos mililitros con una sensibilidad del 69,4% y una especificidad del 82,2%. Teniendo en cuenta todo esto, si hacemos una revisión bibliográfica de los trabajos que hoy hay disponibles en donde se evalúa la medición del antígeno carcino embrionario en líquidos serosos, fíjense que encontramos desde el 2001 hasta ahora un gran número de trabajos con cutoff diferentes, con diferentes sensibilidades y especificidad y utilizando métodos distintos. Con cutoff tan bajo como de 3 nanogramos mililitros para el CEA y cutoff tan alto como de 45 nanogramos mililitros. Siempre en líquidos, ¿no? Y si hacemos lo mismo, investigamos bibliográficamente con respecto al resto de los marcadores, nos encontramos nuevamente con lo mismo. Gran diversidad de cutoff que nos permiten alcanzar distintas sensibilidad y especificidad y, por supuesto, con métodos diferentes. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Si, a manera de resumen y por ahí para contextualizar más esto, si como ejemplo tomamos al CEA 125, vamos a ver que en la bibliografía encontramos que se recomienda
en una determinada investigación, los autores han encontrado para una determinada población que el cutoff que se debería utilizar es de 35 unidades internacionales por mililitro, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 5%. Mientras que en el otro extremo encontramos que otros autores recomiendan utilizar un cutoff de 2800 con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 18%. Es decir, en este momento, como bioquímicos, nosotros nos encontramos en esta situación. ¿Cuál es el cutoff que debo utilizar para alcanzar una sensibilidad y una especificidad adecuada que me permita diferenciar, ¿no?, los líquidos de etiología maligna de los líquidos de etiología benigna? Pero fundamentalmente, ¿por qué estas diferencias? ¿No? ¿A qué se deben estas diferencias? Seguramente a la metodología empleada y a que los métodos no están validados. Cuando uno lee estos trabajos, lo primero que yo quería encontrar era la validación metodológica. Nunca muestran una validación metodológica, o sea, no están validados los métodos para la medición de marcadores tumorales en los líquidos. O sea que probablemente las diferencias se deban a esto, además de los marcadores tumorales que se están midiendo, las características de los pacientes o la heterogeneidad en los criterios de inclusión, que también pueden ser responsables de las variaciones, y finalmente a los cutoffs utilizados, que determinan diferente sensibilidad y especificidad. Ahora, en cuanto a la metodología empleada, como les dijo Darío, para un mismo marcador, nosotros podemos ver que una misma mezcla, este es el resultado del control de calidad externo de CEMIC para el CA199, para una determinada mezcla, donde el valor de la media general era de 49,58 para esta mezcla, y nosotros podemos tener métodos que informen valores tales como 81, mientras que para la misma mezcla tenemos métodos que informan valores de 25, cuando los valores de referencia son todos muy parecidos. En el caso del método que informa 81 y el que informa 25 es peor aún, porque el valor de referencia es el mismo, hasta 37 unidades internacionales por mililitro. O sea, por un método el resultado sería patológico, por el otro método el resultado estaría dentro del rango de referencia. Lo mismo ocurre para el CA199 y para otra mezcla que tiene una concentración diferente, donde esto mismo se ve al evaluar los diferentes métodos. O sea, diferentes métodos proporcionando resultados diferentes. Y esto tiene que ver con lo que decía Darío, que en realidad no hay un estándar internacional y los calibradores no están trazados contra un estándar internacional. Bueno, dijimos también que las diferencias podían deberse a los marcadores tumorales medidos. Y esto es así porque la sensibilidad de una combinación de marcadores va a depender de la proporción entre los diferentes tipos de tumores incluidos en el estudio. O sea, la población debe ser homogénea, se debe incluir la misma proporción de tumores de manera tal que la sensibilidad de los marcadores sea la adecuada. Y finalmente, cuando hablamos de la heterogeneidad en los criterios de inclusión, hay que tener en cuenta que muchas veces se incluyen en el estudio falsos positivos, situaciones que pueden resultar en falsos positivos, tales como la tuberculosis, los empiemas y las patologías paraneumónicas. O sea, hay que tener mucho cuidado con los criterios de inclusión. Y finalmente, el cutoff, que en realidad lo que la bibliografía recomienda en el caso de los marcadores tumorales en líquido de punción es una especificidad del 100%, un poco lo que les decía al principio, relegando a la sensibilidad, a costa de una menor sensibilidad. Entonces, conocemos las diferencias. ¿Cuáles son las posibles soluciones? En cuanto a la metodología empleada y la falta de validación, esto lo voy a retomar al final. Por supuesto que al no haber un estándar internacional, esto no depende en cuanto a la metodología, no depende de nosotros, sí depende de nosotros lo que tenga que ver con la validación. En cuanto al marcador tumoral medido, lo que se recomienda es utilizar una combinación de marcadores tumorales que permita detectar el máximo tipo de tumores. Y en cuanto a la heterogeneidad en los criterios de inclusión, también se aconseja utilizar un ratio o una relación líquido-suero para diferenciar producción local de difusión desde el suero. Y finalmente, en cuanto al cutoff, se busca la máxima especificidad. Hoy en día, lo más actual es que se propone la medición o la determinación simultánea en líquido y en suero de los marcadores tumorales.
lo que se denomina la evaluación del retio o de la relación líquido-suero. Y en este sentido, en el año 2004, Trapey y colaboradores presentan un trabajo en donde evalúan la medición simultánea de los marcadores en fluidos y en suero y evalúan también el retio, esta relación líquido-suero. En esta diapositiva en realidad se muestran los resultados obtenidos para todos los marcadores. Fíjense que los marcadores se miden en líquido, en suero y se obtiene además el retio, tanto en líquidos de etiología benigna como líquidos de etiología maligna. Lo que puede observarse es que las diferencias son significativas en la concentración de los marcadores cuando se miden en líquido y también es significativas las diferencias cuando se obtiene el retio. Esto ocurre en la mayoría de los marcadores tumorales, con excepción de la citoqueratina 19, donde también la medición de la misma en suero arroja diferencias significativas. Estos autores muestran en esta diapositiva, o en esta tabla, el cutoff obtenido y la sensibilidad obtenida de acuerdo al cutoff que ellos utilizaron. Y lo que se puede ver es que en el caso del CA125 y de la citoqueratina 19, el retio nos brinda menor sensibilidad que la medición de estos marcadores en el líquido pleural. Mientras que en el caso del CEA, el CA15-3 y el CA19-9, el retio siempre arroja mayor sensibilidad que la medición de los mismos en el líquido. Esto en realidad nos deja o nos marca que existirían dos tipos de marcadores tumorales. Aquellos que son producidos y secretados por las células mesoteliales, cuya relación líquido-suero va a ser mayor de 1 y que se recomienda medir en líquido debido a que el retio ofrece menor sensibilidad. Y aquellos con baja producción, el segundo grupo de marcadores, serían aquellos con baja producción por las células mesoteliales, como son el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9 y el CA15-3, en los cuales se recomienda medir el retio, la relación líquido-suero. Y en este trabajo, además, se establece que el retio, para diferenciar líquidos de etiología maligna de líquidos de etiología benigna versus etiología maligna, que se debe utilizar es una relación mayor de 1,2. Bueno, en esta tabla los mismos autores muestran lo que ocurre cuando se combinan los marcadores utilizando el retio, en donde se evalúan en todos los líquidos la sensibilidad del valor predictivo negativo y en los líquidos que tienen citología negativa. Y lo que puede observarse es que al utilizar el panel de marcadores con el retio, la sensibilidad que se alcanza es superior que la medida individual de cada uno de los marcadores, alcanzando un 82% en todos los líquidos y un 79% en los que presentan citología negativa. Por supuesto, la sensibilidad llega a un 94% cuando se combina la citología con la medición de todos los marcadores tumorales. Bueno, y este es un estudio también de Trapey y colaboradores del año 2012, donde ellos quisieron validar la medición de los marcadores tumorales en efusiones serosas, pero validación en cuanto a la etiología, ¿no? En este trabajo se procesaron 391 drenajes serosos que correspondieron a 266 líquidos pleurales, 111 asísticos, 14 pericárdicos, de los cuales resultaron el 68% fueron de etiología benigna y el 32% de etiología maligna. Todos los marcadores fueron medidos, el CA15-3 y el CA19-9, por electroquimioluminiscencia. Y además se determinó la tasa de falsos positivos como el porcentaje de neutrófilo por encima del 90%, la proteína C reactiva mayor a 50 miligramos litro o ADA mayor a 45 unidades litro. Y en estas tablas en realidad lo que se muestra es nuevamente la sensibilidad alcanzada cuando se evalúan todos los líquidos y cuando se evalúan los líquidos con citología negativa. Y nuevamente se puede ver, acá se muestra la sensibilidad y especificidad cuando se miden los marcadores únicamente en el líquido y acá la sensibilidad y especificidad cuando se considera el retio, o sea, la determinación simultánea en líquido y suero. Y nuevamente puede verse que cuando se utiliza un panel de marcadores con el retio, la sensibilidad que se alcanza es del 76% y es superior a la medición individual de los marcadores con una especificidad del 97,4%.
Mientras que en los líquidos con citología negativa ocurre exactamente lo mismo. Se observa mayor sensibilidad cuando se combinan los marcadores y se utiliza el retio. Bueno, en esta tabla en realidad lo que ellos muestran es los que consideraron falsos positivos, que por supuesto los consideraron teniendo en cuenta el porcentaje de neutrófilos, las proteínas C reactiva y ADA, y además se consideraron como falsos positivos porque presentaban algunos de los marcadores por encima del valor cutoff establecidos por ellos. Entonces, como rendimiento diagnóstico podemos decir que la combinación de los marcadores tumorales con la utilización del retio, o sea, la medida simultánea en líquido y en suero, brinda una sensibilidad del 78,4% con un valor predictivo del 89,6%, y cuando se combina, esto es en todos los líquidos, ¿no? Cuando se combinan los marcadores tumorales con la citología, la sensibilidad alcanza un 88%. Mientras que en los líquidos con citología negativa también se observa un incremento de la sensibilidad al utilizar todos los marcadores. Finalmente, en el año 2017, los mismos autores, Trape y colaboradores, proponen la evaluación de 2 estrategias para la interpretación de los marcadores tumorales en líquidos pleurales. Y estas 2 estrategias en realidad están basadas. La estrategia 1 en realidad es en la medición de los marcadores tumorales en el líquido pleural o en los líquidos de derrame, utilizando un cutoff alto, mientras que la estrategia 2 está basada en utilizar un cutoff más bajo, pero combinado con el retio. Y lo que se puede observar es que esta estrategia es la que brinda mayor sensibilidad. Esto corresponde a todos los marcadores y esto a los marcadores con citología, perdón, a los marcadores tumorales y con citología negativa. Y lo que se puede observar es que la segunda estrategia es la que brinda mayor sensibilidad con una especificidad adecuada, tanto cuando se evalúan en todos los líquidos como cuando se evalúan en los líquidos con citología negativa. La primera estrategia, la sensibilidad es más baja, si bien la especificidad está alrededor del 100%. Entonces, como conclusión, lo que se puede decir es que en los líquidos pleurales lo que propone la bibliografía es la medición de un panel de marcadores tumorales y la utilización del retio, cuyo valor de corte establecido es de 1.2. En cuanto al líquido asístico, brevemente contarles que lo que hoy en día se ve es que el marcador tumoral de más utilidad es el antígeno carcinoembrionario. Se propone también la medición simultánea en líquido y suero con un punto de corte óptimo mayor a 1,2, y se ve que la sensibilidad aumenta y la especificidad cuando se combinan con el CA19,9 y con el CA15,3. Lo que se ha visto es que el CA125 no tiene utilidad medirlo en líquido asístico. Y finalmente, con respecto a la carcinomatosis meningia y al líquido cefalorraquídeo, tengamos en cuenta que esta es una condición o es una manifestación clínica del paciente oncológico que ocurre cuando las células tumorales invaden el espacio subaracnoideo y llegan al líquido cefalorraquídeo. Esto aparece en el 5-8% de los pacientes con cáncer. Se diagnostica cuando se detectan las células tumorales en el líquido cefalorraquídeo, por citología, por supuesto. Recordemos que la sensibilidad de la citología es del 60%. Que la concentración de un marcador tumoral en el líquido cefalorraquídeo es dependiente de su concentración en sangre y por lo tanto también de la integridad de la barrera hematoencefálica, y que alteraciones de la barrera se encuentran en un 80% de los pacientes con carcinomatosis, y que se deben definir los valores anormales de los marcadores tumorales en el líquido cefalorraquídeo, porque esto puede disminuir significativamente la sensibilidad de la prueba. Es más, muchos autores consideran que el diagnóstico de carcinomatosis cuando los valores de los marcadores tumorales en el líquido cefalorraquídeo son mayores que los valores séricos. Y en cuanto a la medición de marcadores tumorales en el líquido cefalorraquídeo, teniendo en cuenta esto, lo que dice la literatura es que el marcador de elección sería el antígeno carcinoembrionario, el CEA. Hay algunos trabajos este es un trabajo en particular en donde se medía el CEA por electroquimioluminiscencia y que establece como valor de corte el valor de 4,52 nanogramos mililitro. También se dice que el CA125 tendría eficacia para diferenciar carcinomatosis de no carcinomatosis. Y finalmente, la alfa-fetoproteína y la HCG, lo que dicen los trabajos es que tienen una sensibilidad baja para el diagnóstico de tumores intracraneales de células germinales, pero que serían útiles en la respuesta al tratamiento.
Y en realidad, acá retomo el trabajo que Darío les mostró de la validación, ¿no?, de la medición de alfa-fetoproteína y HCG en líquido cefalorraquídeo. Este trabajo en realidad muestra la validación con el método Advia-Centaur. Y estos autores procesaron 46 líquidos cefalorraquídeos, a los cuales le midieron alfa-feta y HCG. Y los líquidos fueron positivos o hallaron concentraciones en 4 casos, que son estos que muestran en la tabla. En una mujer que tenía 15 años, en donde la HCG fue de 22 microunidades internacionales por mililitro, con un alfa-feto menor al límite, y que finalmente el diagnóstico de esta paciente fue un germinoma, con lo cual lo que ellos dicen es que esto les sirvió, el valor de HCG les sirvió para tomar decisión sobre la conducta terapéutica. En este caso se aplicó radioterapia. Mientras que en el segundo caso, que es el de un hombre de 16 años, que finalmente se demostró que tenía un tumor mixto, cuando se evaluó el líquido cefalorraquídeo se encontraron niveles elevados de HCG y alfa-fetoproteína que demostró justamente la presencia de un tumor mixto, germinomatoso y no germinomatoso. Y que en realidad esto lo que permitió determinar es una terapia más agresiva, ¿no?, utilizándose no solamente radioterapia, sino también cráneoespinal, sino también quimioterapia. O sea, les permitiría tomar conducta en cuanto a la terapéutica que se va a aplicar en el paciente de acuerdo al marcador que pueden detectar en el líquido, siendo más agresivo en el caso en que se detecte, además de la HCG, la alfa-fetoproteína, porque estaría hablando de un componente mixto. Bueno, y finalmente, y lo que a mí en realidad por ahí me interesa más, es en lo que se refiere a los métodos que hoy tenemos disponibles en el laboratorio para la medición de los marcadores oncológicos, ¿no?, donde tenemos los métodos quimioluminiscente y la electroquimioluminiscente. Estoy hablando de los métodos automatizados de los cuales hoy disponemos. Tengamos en cuenta que ninguno de estos métodos están validados para todos los marcadores oncológicos. Algunos métodos como el Advia-Centaur tienen validado para alfa-fetoproteína, por ejemplo, pero en general no hay validación de marcadores tumorales en líquidos de punción, con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno mide un líquido de punción en un material, en un método, y no lo tiene validado al método para la medición en una matriz alternativa. Y a raíz de esto es que encontré un documento de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica, en donde hace hincapié justamente en esta problemática y en donde en este documento se recomienda lo que hemos hecho, investigar la literatura para establecer la utilidad clínica existente, es decir, qué prueba y qué tipos de fluidos es conveniente validar. Porque no va a ser conveniente validar todos los fluidos, sino aquellos que tengan más aplicación clínica. Además, en este documento se hace hincapié en que es crucial establecer la precisión de las pruebas en los fluidos corporales no estándares, es decir, en los fluidos biológicos, y que es importante comprender la especificidad analítica. El mismo documento recuerda que las pruebas de laboratorio están aprobadas y validadas por la FDA para suero, plasma y orina solamente. Y dice, los institutos de acreditación como la CAP han establecido en muchos casos que el suero no es intercambiable con el plasma, por lo cual los fluidos corporales no estándares se consideran una matriz alternativa. Y como toda matriz alternativa, requieren una validación extensa a nivel de una prueba desarrollada en el laboratorio en la cual se debe determinar precisión, rango reportable, intervalo de referencia, límite de detección y especificidad analítica. Y finalmente, lo traje porque el documento dice tal cual que quizás este sería el momento para suspender estas pruebas con utilidad clínica limitada o nula. Y dice que en la Clínica Mayo se requiere la aprobación del director del laboratorio para las solicitudes de pruebas en fluidos corporales no estándares de utilidad limitada o cuestionable. Y entonces, con todo esto, ¿qué hacemos nosotros cuando a nuestro laboratorio viene un médico con un líquido de punción que además nos dice, traigo el paper en donde te muestro que hay un algoritmo
que me permite diferenciar un líquido de otro o que me permite diferenciar la etiología, ¿no?, de los líquidos. ¿Qué hacemos? Frente a un método que no está validado, cuya interpretación clínica de ese marcador es deficiente y donde la literatura en realidad aún discute cuál es la utilidad, y fundamentalmente donde no hay valores de referencia para esa matriz. Y entonces yo lo que les quiero contar es lo que nosotros hacemos en el laboratorio del Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínica, que es tenemos un reporte de resultados de laboratorios de prácticas no estandarizadas, en donde en ese reporte, como ustedes pueden ver, se registra la fecha, el apellido y nombre del paciente, el analito que se midió, la muestra biológica en la cual se midió, por quién fue solicitado, el resultado obtenido, las unidades, la metodología, el firma y sello del profesional, y se agrega una leyenda que dice: este resultado del laboratorio corresponde a una práctica de laboratorio no estandarizada por el Departamento de Bioquímica Clínica, debido a que el método no se encuentra validado para la matriz solicitada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy clara su disertación. No sé si el auditorio tiene alguna consulta. ¿Nadie? Bueno, yo les hago una consulta. Quedó muy claro que los métodos no están validados. En caso de que ustedes consideren que habría que empezar por algún lado, ¿por dónde empezarían y cómo lo harían para tener una idea de qué cantidad de determinaciones habría que usar y los costos que esto implica también para poder llevarlo a cabo y por qué nadie lo hace, ¿no? Bueno, la realidad es que yo, antes de que Benja me invitara a esta charla, quería validar todos los líquidos. Después de hacer el recorrido bibliográfico y esto que recomienda muy bien este último documento que les mostré, donde dice hay que fijarse cuál líquido en realidad tendría utilidad para validar los marcadores tumorales, yo si hoy tuvieran que emprender la validación lo haría con los líquidos pleurales sin duda. Porque ustedes saben además, ahora Darío seguro les va a explicar, los costos que representan la validación extensa, como dice la Comisión Americana de Patólogos, ¿no?, que se debe hacer para una matriz que es alternativa. Y fundamentalmente, yo sé que igual se miden, que hay muchos lugares donde se miden, pero la realidad es que no sabemos lo que estamos midiendo. Entonces, si queremos aplicarlo a la práctica clínica de la manera en que se debe hacer, deberíamos validarlo. Y si me preguntás cuál, el pleural. Respecto a la validación, sí, por la pregunta de Benja principalmente, es muy costosa la validación, ¿sí? Porque no estamos hablando de verificar métodos, de solamente tener que hacer precisión, veracidad. Bueno, en este caso, más que veracidad, uno haría un ensayo de recuperación, porque tampoco tendría un externo o un material de referencia. Pero la realidad es que uno, como veíamos lo que recomendaban en la clase que di hace un ratito, tendríamos que ver la especificidad, la robustez, y esos son ensayos que se hacen con diferentes lotes de reactivo, que de hecho es algo que un poco estamos haciendo ahora también para los límites de cuantificación que están haciendo los chicos en el Hospital de Clínicas, con lo cual la recomendación ahí es sentarnos con el fabricante y tratar de consensuar un poco o de repartir un poco los costos para buscar a realizar la validación del ensayo, sí, ¿no? Muy, muy costoso. Sí, yo si me dejás quería comentar algo que dijo Darío, esto del límite de cuantificación y que cuando uno cambia o adquiere una nueva metodología, lo primero que uno se fija en los insertos son los límites de cuantificación y que Darío les comentaba y que por ahí ustedes pueden pensar, no puede ser, bueno, sí puede ser, nosotros incorporamos el Latvia Centau XPT al laboratorio, en realidad teníamos el XP y pasamos al XPT. Y cuando quisimos ver los límites de cuantificación en los insertos, no estaban informados, se los pedimos al fabricante y el fabricante nos dijo que no estaban accesibles y finalmente nos donó los reactivos para que nosotros hagamos los límites de cuantificación. O sea, esto que Darío les decía que es real y que nos pasa en la práctica diaria y que por supuesto uno tiene que pelear para que poder hacerlo, porque yo no puedo informar hormonas, no puedo informar marcadores oncológicos si no tengo límite de cuantificación. Es imposible.
Si uno ve bueno, lo que dice o lo que recomienda la norma 15189, la ISO 15189, no dice que uno tiene que tener el límite de cuantificación o verificarlo en todos los analitos o análisis que va a hacer en el laboratorio, solo en aquellos donde el límite de cuantificación esté cercano a la utilidad clínica que se le va a dar. Entonces quizá ahí la pregunta que hay que hacerle al fabricante ¿es útil un marcador tumoral a concentración baja? Y sí, es muy útil. Y aunque ellos les digan que no tienen utilidad clínica, nosotros tenemos que seguir por esa línea y demostrarle que sí o sí necesitamos esa información. Bueno, no me queda más que agradecerles a los disertantes y agradecerles a todos los asistentes al curso que se levantaron temprano estos 3 días y vinieron a las 8 de la mañana con los paros de subte y demás. Así que nada, espero que haya sido provechoso y los dejo ahora con la conferencia de emergentología. Muchas gracias.